En pocas palabras, se dan ustedes cuenta que, como se ve en la siguiente imagen, lo que tenemos a lo largo de la historia de la biología, podríamos ver la siguiente imagen, por favor. Lo que tenemos en la historia de la biología es no un punto definido donde comienza una persona, un punto definido donde comienza la vida de una célula que se diferenciará y eventualmente puede o no dar origen a un individuo. Pero lo que tenemos es un proceso gradual en donde estamos yendo del cigoto a la módula, a la blástula, al embrión, al feto, y si todo el proceso transcurre bien, a un individuo que nace. Pero estarán de acuerdo conmigo que no hay un punto preciso en este proceso en donde yo pueda decir, es justo aquí donde comienza el individuo, es justo aquí donde comienza el cerebro, porque el cerebro es finalmente lo que me está definiendo a un individuo en la sociedad contemporánea. Este reconocimiento de que la vida es resultado de un proceso, junto con el reconocimiento de que la personalidad de un individuo reside precisamente en el cerebro, son en realidad dos de los más grandes descubrimientos, dos de los más grandes aciertos históricos que tenemos, como se ve en la siguiente imagen, como resultado de la Ilustración. A partir del siglo XVIII, con ese movimiento extraordinario que fue la Ilustración, que comienza en Alemania, se desarrolla de una manera espléndida en Francia, produce la enciclopedia y produce personajes como Descartes, como Diderot, como Voltaire o como Lamarck. Es en el momento en el que de repente las ciencias en general, pero en particular las ciencias de la vida, desarrollan muy claramente una deuda, o tienen muy claramente una deuda intelectual con la enciclopedia, con el fenómeno de la enciclopedia, con el fenómeno de la Ilustración y con el desarrollo de una visión evolutiva de las ciencias de la vida. En pocas palabras, como se ve en la siguiente imagen, lo que nosotros estamos viendo es que dos de las más grandes aportaciones que siguen configurando mucha de nuestra visión contemporánea de las ciencias de la vida son el reconocimiento de que la biología es una disciplina histórica, el reconocimiento de que todas las ciencias de la vida tienen atrás una trayectoria histórica en primer término, y en segundo lugar la visión secular de la vida. Esta idea de que podemos entender al fenómeno de lo vivo en términos estrictamente laicos tiene un momento que es absolutamente culminante en la historia, no solo de la ciencia, sino también de la literatura. Como se ve en la siguiente imagen, lo que va a ocurrir es que en plena Ilustración italiana, en la ciudad de Bolonia, un naturalista y médico que tenía un gabinete de historia natural, el precursor, si lo quieren ver así, de los museos y las universidades y los laboratorios contemporáneos, que era Luigi Galvani, junto con su esposa Lucia Galeazzi, empieza a hacer experimentos de anatomía con cuerpos de rana, y como se ve en la siguiente diapositiva, y todos ustedes conocen la historia, de repente ella se da cuenta que al colocar con un gancho de cobre las pancas de una rana en un barandal de hierro, las ancas empiezan a mover. Y entonces descubre lo que van a llamar el concepto de la electricidad animal. Las piernas de las ranas estaban totalmente cercenadas del cuerpo, pero los músculos se seguían contrayendo por las diferentes potenciales eléctricos de los metales a los que estaban asociados con las ranas. Y de hecho, como se ve en la siguiente imagen, esto desencadena una serie de experimentos que rápidamente son publicados y que rápidamente llegan al concepto de la electricidad animal. Resultó que Galvani estaba equivocado en su descripción de lo que es la electricidad animal, pero el punto central aquí es que el movimiento corporal de las ranas, que había sido siempre visto como una señal de vida, ahora se podía asignar a una descarga eléctrica y nada más. Bastaba una chispa de electricidad, si lo quieren ver así, o las diferencias en los potenciales eléctricos de dos metales distintos para que las patas de la rana se comenzaran a mover en una época en que el movimiento seguía siendo visto como la mejor manifestación de la vida.
Galvani tenía un sobrino, como se ve en la siguiente imagen, que era Giovanni Aldini, y Giovanni Aldini no solamente era, también al igual que el tío, un médico espléndido, sino que además tenía mucho de empresario. Comienza a hacer experimentos ya no con ranas, sino como se ve en la siguiente imagen, comienza a hacer experimentos con restos, con perros a los que descabeza, con vacas a las que les quita la cabeza, y se da cuenta que el fenómeno de las ranas funciona también con mamíferos. Poniendo metales de distinta naturaleza, logra que las cabezas de los bueyes empiecen a abrir o cerrar los ojos, o logra que las patas de los perros se empiecen a mover. Y como les digo, tenía una idea bastante clara de lo que era ser un empresario. Empieza a recorrer ciudades europeas en donde acababan de ahorcar a alguien, pedía el cuerpo, compraba el cuerpo al día siguiente, iba a los anfiteatros, y en los anfiteatros colocaba descargas eléctricas o distintos metales, y como se ve en la siguiente imagen, que es un grabado absolutamente maravilloso, empieza a lograr movimiento de los cuerpos de humanos muertos. Esto lo convierte en un espectáculo absolutamente deslumbrante, como se ve en la siguiente imagen, y hay descripciones maravillosas. Por ejemplo, cuando en Oxford, en el anfiteatro anatómico de Oxford, colocan el cadáver de un ladrón que acaban de ahorcar, que lo acaban de quitar de la horca, le ponen descargas eléctricas y se mueve una de las piernas del cuerpo inerte del muerto, del ladrón muerto, abre los ojos, y las descripciones son espléndidas porque en ese momento, dicen los cronistas, las damas presentes no resistieron más y se desmayaron. Bueno, no solamente las damas se desmayaron, en realidad lo que estaba pasando es que la gente parecía tener en sus manos una capacidad física para estar reviviendo los muertos. La gente había descubierto la llamada electricidad animal, y algo que ya se nos olvidó es que, así como en algunas fiestas la gente o pone luces estroboscópicas o saca algunas sustancias para entretenimiento del colectivo, lo que estaba de moda en muchos de los salones europeos durante el siglo XVIII y XIX era comprar generadores eléctricos, colocar encima a las señoritas presentes, generar la electricidad dándole vuelta a una manivela, y como se ve en esta fotografía, cuando un caballero besaba a la señorita se producía una chispa, y esto era lo que se llamaba el beso español. ¿Por qué el beso español? Porque era perfectamente sabido ante la culta sociedad de la Ilustración europea que las españolas son más apasionadas que las francesas o las alemanas. Y esto fue una forma de entretenimiento extraordinariamente frecuente, fue una forma de entretenimiento en donde la gente estaba asignando a la electricidad no solamente la posibilidad de revivir de hacer que las patas de las ranas se movieran, de lograr que los cadáveres de los cuerpos de los bueyes o las vacas se desplazaran, o que los muertos abrieran los ojos y flexionaran las rodillas. El amor también se podía asignar a una descarga eléctrica, de manera que se dan ustedes cuenta el impacto enorme que esto empieza a tener y que nos hemos olvidado. La electricidad fue la fuerza física característica de la Ilustración. Y esto tuvo un impacto en la literatura extraordinario, como se ve en la siguiente imagen, cuando Mary Wollstonecraft Shelley, que era hija de una feminista muy distinguida, Mary Wollstonecraft, y de un filósofo, historiador, que era Wollstonecraft, amigo de muchos de los científicos de su época, se fuga de su casa de Londres con Shelley, con Percy Shelley, el poeta, se va junto con Lord Byron y la amante en turno de Lord Byron a Suiza, y en una noche empiezan a platicar cuentos de horror y de misterio, y deciden hacer un concurso para ver quién puede contar el cuento más terrible. Y Mary Wollstonecraft Shelley acababa de padecer la muerte de una hija de 2 años, y tenemos la descripción de la pobre madre sentada frente a la chimenea donde tenía el cuerpo inerte de la niña de 2 años, y le sobaba las piernas con la esperanza, dicen los testimonios, de darle un poco de su propio calor para devolverle la vida a la hija.